Compañeros, maestros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer el tema diseño e interpretación de diagramas DTI. El equipo está conformado por un servidor, Fabián Torresedi, Martínez Martínez, Arturo Alejandro, Rodríguez Navarro Salvador y Zárate Ríos Byron. Bueno, como introducción, para el diseño e interpretación de los diagramas DTI se tiene que tener primero el conocimiento base de la simbología. En este caso se trata de la norma ISA S5.1, la cual es la relación de los símbolos de instrumentación e identificación. El ANSI S5.1, que va más relacionada a la identificación de los símbolos. El ANSI barra ISA-S5.3, los cuales están enfocados en los diagramas lógicos binarios para las operaciones de proceso, y la normativa ISA S5.3, el cual es más enfocado a los símbolos gráficos para el control distribuido. Bueno, para entrar en tema, primero analicemos qué es un DTI. Un DTI, también conocido como P&ID, por sus siglas en inglés, es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y los instrumentos que en este se encuentren. Los DTI son representaciones gráficas de procesos. Estos tienen algunas limitaciones propias. No se les puede considerar modelos reales porque no se les dibuja a escala o con precisión geométrica. Además, no existe para ellos un estándar universal generalmente aceptado, por lo que pueden tener una apariencia diferente de una compañía a otra, o incluso dentro de la misma compañía, en función de los estándares internos, el tipo de software que se utilice y las preferencias de quien los crea. Por esta razón es importante diseñar y revisar la documentación que se concentre en los aspectos prácticos de los documentos de apoyo. ¿Para qué son utilizados los diagramas DTI? Los DTI son utilizados para representar gráficamente el proceso de las plantas. Contar con ellos es primordial, ya que ayuda para el mantenimiento y alguna modificación que se requiera. El diagrama ofrece la base para el desarrollo de los esquemas de control del sistema. Se trata de una representación gráfica que contiene detalles de las tuberías, servicios e instrumentación, esquemas de control y señales, además de requisitos de seguridad y normativa. Además de esto, los diagramas DTI también nos ayudan a determinar los procesos de construcción, programación de los controles, desarrollar estándares para el funcionamiento de las instalaciones, además de estandarización para las operaciones de dicha planta, y también realizar estimaciones de costos, diseño de equipo y diseño de tuberías. Existen diversas normas en las que nos podemos apoyar para representar un DTI, las cuales son la ISA S5.1, símbolos de instrumentación e identificación, la ANSI barra ISA S5.1, identificación y símbolos de instrumentación, la ANSI barra ISA S5.2, diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso, y la ISA S5.3, símbolos gráficos para el control distribuido. El instrumento de símbolos estándar más utilizado en estos diagramas se basa generalmente en la norma ISA S5.1, símbolos de instrumentación e identificación. Bien, en esta parte, ¿qué es lo que contiene un diagrama Pitch-IND? Pues bien, estos diagramas contienen todos los equipos y los procesos en los cuales se numeran y se nombran para identificarlos. Algunos ejemplos de estos equipos son los tanques, los compresores, válvulas, intercambiadores, torres de destilación, reactores químicos y entre otros, lo cual lo podemos identificar las características alfanuméricas que se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos el número de identificación típico. El TI representa la identificación del instrumento. El AT es la identificación del lazo. El número así, pues el número del lazo como tal. El TIC como tal es la identificación de una función. La T es una primera letra. La I y C son las letras sucesivas. Y aquí también se puede decir la identificación de un instrumento específico, como 10-TIC-103A, el prefijo opcional y la A. Los guiones son opciones como separar las cosas.
También hay ciertos estándares para hacer los diagramas PID. Hay ciertas maneras sugeridas para hacer estos. Las propiedades también va dependiendo de qué tipo de instrumento se va a utilizar como tal y también lo que desempeña. Hay ciertos criterios de documentación que nos limitan para realizar estos diagramas, o sea, más que nada para tenerlo en un orden específico. Los principios básicos de organización de PageID, bien, prácticamente tiene una organización lógica progresiva en los cual muchas de las compañías fijan sus propios estándares para organizarlo. Se le puede imaginar como capítulos de un libro o escenas de una película que se interconectan para contar la historia de tu proceso en la ingeniería. Diferentes tipos de diagramas PageID. Bien, va a diferir entre los estilos y los tipos de diferentes diagramas, en los cuales la compañía y producciones tienen como los siguientes ejemplos. Aquí se muestra un sistema de suministro de flujo, en lo cual está definido la configuración mecánica del diseño que se implementa. Aquí tenemos otra representación de PhD, lo cual nos pone en esta parte un tanque, en el cual se usa para separar procesos químicos en los cuales se utiliza, bueno, el proceso del petróleo y también para separar diversos gases y líquidos. Las maneras de cómo se interpreta pues un diagrama PhD va de acuerdo al estándar ISA S5.1, el cual define 4 elementos gráficos: instrumentos discretos, controles, indicadores compartidos, funciones computacionales y controladores lógicos programas, los cuales los agrupa en 3 categorías que se pueden ubicar como primaria, ubicación auxiliar y montaje en campo. Los instrumentos discretos se representan por medio de elementos circulares. Los elementos de control e indicación compartidos son círculos rodeados por un cuadrado. Las funciones computacionales se indican por medio de un hexágono y las funciones de controladores lógicos programables se muestran como un triángulo dentro de un cuadrado. Una simple barra horizontal a lo largo de cualquiera de los 4 elementos gráficos indica que la función reside en una ubicación de la categoría primaria. Una línea doble indica una ubicación auxiliar y la ausencia de líneas coloca al dispositivo o función en el campo. Los dispositivos ubicados detrás de un panel o tablero en alguna otra ubicación inaccesible se muestran con una línea horizontal punteada. La combinación de letras y números aparecen dentro de cada elemento gráfico y las combinaciones de letras son definidas por el estándar ISA. Los números son asignados por el usuario y los esquemas varían con el uso de numeración secuencial por algunas compañías. Algunas vinculan el número de instrumento al número de línea de proceso. Otras eligen adoptar sistemas de numeración únicos y en ocasiones inusuales. La primera letra define las variables medidas o de inicio. Algunos ejemplos incluyen análisis, que sería A, flujo F, temperatura T, etc. Con letras subsiguientes que definen lectura, pasivo o funciones de salida, tales como indicador I, registrar R, transmitir T, etc. Estos son algunos ejemplos de símbolos de PID. El equipo se compone de diversas unidades PID que no encajan en las otras categorías. Este grupo incluye hardware como compresores, bandas transportadoras, motores, turbinas, aspiradoras y otros aparatos mecánicos. Tubería. Una tubería es un tubo que transporta fluidos. Las tuberías pueden ser de diversos materiales, incluidos el metal y el plástico. El grupo de tuberías está formado por uno o varios tubos de varias líneas separadores y otros tipos de resistencias de interconexión. Contenedores.
Un contenedor es un recipiente que se usa para almacenar fluidos. También puede modificar las características del fluido durante el almacenamiento. La categoría de contenedores incluye tanques cilíndricos, columnas, bolsas y otros recipientes. Intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un aparato que está diseñado para transferir calor de diferentes áreas o medios de forma eficaz. Esta categoría incluye calderas, condensadores y otros intercambiadores de calor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las bombas. Una bomba, para empezar, es un dispositivo que utiliza succión o presión para elevar, comprimir o introducir fluidos en otros objetos o extraerlos. En esta sección se compone tanto de bombas como de ventiladores, así como podemos ver en la imagen que tenemos aquí abajo, son unos tipos de bomba y algunos tipos de ventiladores. Ahora, vamos a definir lo que son los instrumentos. Un instrumento es un aparato que mide, ya sea X medida, no centímetros, metros, fluido, flujo, como por ahí lo dicen en algún ejemplo, temperaturas, ángulos, presiones, etcétera, etcétera. Hay diferentes instrumentos para todas este tipo de unidades o para sacar este tipo de medidas. El grupo de instrumentos abarca indicadores, transmisores, registradores, controladores y elementos, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Válvulas. Bueno, una válvula regula, direcciona o controla el flujo de un fluido al abrir, cerrar u obstruir parcialmente los conductos en un sistema de tuberías. Esta categoría incluye rotámetros, toberas y otro tipo de válvulas, como las que están en la parte de abajo. Esa es su simbología. Bueno, y en la imagen que estamos viendo a continuación, pues es un pequeño diagrama en la que pues se muestra un sistema en donde se ocupan ese tipo de válvulas y demás. Bueno, y como conclusión podemos decir que el tema de poder diseñar diagramas de TI e interpretarlos requiere conocimientos de base de operaciones de control, tanto en interpretar la simbología establecida por la norma ISA-S5.1 y entre otros conocimientos que se requiere sobre la química, física y otros conjuntos de conocimientos específicos que se van adquiriendo en la formación de los ingenieros que se enfocan en la instrumentación. Bien, estas serán nuestras fuentes bibliográficas con la cual se hizo la investigación. De antemano, muchas gracias por su atención.